Juscelino Oreja, 1935, hombre de peso durante la presidencia de Adolfo Suárez, cuando lideró las relaciones con países extranjeros. Ingresó en la carrera diplomática en 1960, donde trabajó con Fernando María Castilla y a los pocos meses se convirtió en su jefe de gabinete. Fue quien puso el nombre al Grupo Tácito, que nació en la transición. Yo creo que, evidentemente, fue una... Es difícil, las calificaciones son siempre difíciles, pero de todas esas que me ha dicho yo me quedaría con la reforma pactada. Evidentemente uno no puede olvidar su memoria, pero la memoria debe de ir unida a la esperanza. Yo titulé mis memorias Memoria y Esperanza. Y yo creo que Memoria y Esperanza, con ese temblor de ansiedad, constituyen los puntos de apoyo de la acción creadora de la persona. Recordar y esperar es, en suma, crear. Y crear está muy cercano a creer. Y yo desde esa creencia actúo siempre. Bueno, yo ingresé en la carrera diplomática en el año 1960. Y pasé directamente al gabinete del ministro de Asuntos Exteriores. Y por una serie de circunstancias, al cabo de pocos meses, me convertí en jefe del gabinete del ministro. A Fernando María Castilla, que era un hombre realmente excepcional. Y él era una persona que evidentemente estaba al servicio del régimen en la medida en que era ministro del gobierno, pero con una independencia y con una autonomía en la defensa de los intereses de España. Esto quiero decir que realmente cuando se habla de la dictadura de Franco y la dictadura de España en aquella época, pues sí, evidentemente no había un respeto por los derechos fundamentales, por los derechos humanos, había lesiones a lo que significaba un orden político como el que estaba rigiendo en ese momento en muchos países europeos, pero tampoco se puede decir que fuera una dictadura propiamente dicha, es decir, una dictadura sui generis, es decir, era un gobierno autoritario en el que efectivamente no había una democracia, había una democracia también muy sui generis, pero realmente no es concebible el salto que se dio después si no hubiera sido porque había realmente una evolución que fue realizándose a lo largo de los tiempos. La situación del año 50, la situación del año 70 era completamente distinta. Sin respeto a las libertades públicas, que evidentemente no existieron hasta que hubo un Estado democrático de derecho. Y aquí, precisamente en esta casa, habíamos iniciado un proceso muy original e interesante, que no sabíamos a dónde iba a conducir, que era la formación de un grupo que se llamó el Grupo Tácito. ¿Qué era esto? Todos éramos personas o bien de la Asociación Católica de Propagandistas o vinculados con la asociación y en todo caso vinculados con el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, con la Universidad CEU San Pablo. Todos o casi todos, pero de alguna forma había alguna vinculación con esta casa. Había que proyectarlo de alguna forma a la sociedad. Y entonces pensamos que la manera de hacerlo era a través de escribir unos artículos y teníamos un periódico que era más afín a nosotros, que era el diario Ya. Y bueno, pues ya dijimos, pues vamos a escribir unos artículos, hablamos con el director del diario le pareció muy bien, nos aconsejó que lo hiciéramos los viernes, que era un día en el que se leían los periódicos, porque ya estábamos abocando hacia el fin de semana. Bueno, y entonces escribimos un primer artículo, pero cuando terminamos de escribir el artículo no habíamos pensado cómo lo íbamos a firmar. Unos dijeron que lo firme el que ha sido el autor del artículo, otros dijeron no, porque nunca es uno solo, sino que son varios los que participan. Bueno, y finalmente, pues a mí se me ocurrió un nombre que no gustó a nadie, que era el nombre de Tácito. Yo estaba leyendo a Tácito en ese momento, y el Tácito era de alguna forma el historiador de la decadencia del imperio, y nosotros estábamos en una etapa final, y por consiguiente pues se me ocurrió de repente aquel nombre, y que no tuvo más fortuna que el decir, como tenemos mucha prisa, daremos ese nombre hoy que no nos gusta a nadie, pero lo cambiaremos mañana. Lo que pasa es que el éxito fue no del nombre, sino del artículo. Y hubo unas noticias de prensa al día siguiente diciendo, ha nacido el Grupo Tácito. Más de 100 artículos, 120 o 150 artículos, luego lo recogimos en un libro, y aquellos produjeron realmente una sensación y bueno, dentro de lo que las márgenes del régimen permitían, pues llegábamos al borde. Alguna vez pasamos el borde y entonces nos llevaron al Tribunal de Orden Público. Eso fue apenas 4 meses antes de la muerte de Franco y por consiguiente nosotros pues no tuvimos
de los nuestros no estuvieron en la cárcel, estuvieron quizá, pues algunos tuvieron que comparecer ante el Tribunal de Orden Público, nosotros estuvimos a punto de hacerlo, pero éramos respetuosos de alguna forma, pero descontentos con lo que era aquello y conscientes de que aquello tenía que cambiar. Sin duda, primero con respecto a Europa, él dio los pasos, sobre todo, con una mirada hacia Alemania y Francia. Y aunque evidentemente eran países democráticos y España no lo era, pero creaba confianza. Y Castilla fue una persona que siempre dio una sensación de confianza, de seguridad, de tranquilidad. En Europa se habían dado unos pasos que nos facilitaron mucho para que luego se pudiera rematar. Las relaciones con los países europeos pues eran distintos, como he dicho, con Alemania y con Francia eran cordiales, lo eran con Portugal, a otros países teníamos más dificultades, sobre todo con los países nórdicos. Con Gran Bretaña teníamos siempre buenas relaciones, pero el inconveniente del problema de Gibraltar, que Castilla ya llevó muy a fondo. Bueno, todo aquello discurrió de esa forma y finalmente, pues yo creo que cuando a la muerte de Franco, pues se había avanzado, pero hay un hecho muy importante y es la actitud del entonces príncipe de España, del príncipe don Juan Carlos, que habiendo sido acogido por Franco, indudablemente, sin embargo mantuvo siempre un sentido grande de la dignidad, del amor a España, de la independencia dentro de lo que se podía, dentro de aquel margen, pero yo creo que sí jugó un papel muy importante en aquel momento y sobre todo generó unas expectativas y unas esperanzas que se cumplieron ya en su discurso cuando asumió la jefatura del Estado, en un discurso el 22 de noviembre de 1975, y en el que anunció realmente la apertura, los cambios, y en cuanto a política exterior, curiosamente, se ocupó solamente de un tema, que fue de Europa. Bueno, yo había conocido al príncipe gracias a Castilla. Castilla me dijo ya a partir del año 63 o 64 que fuera regularmente a ver al príncipe para hablarle de la política exterior. Y efectivamente, así hice. Y cada mes y medio o 2 meses pedí audiencia con el príncipe y realmente vi el interés que tenía el príncipe, la sensibilidad que tenía el príncipe, que mostró luego claramente en su etapa ya de jefe del Estado. Pero debo decir también que el primer gobierno del rey, que es un gobierno pilotado fundamentalmente por el presidente del gobierno, Arias Navarro, el rey, sin embargo, no me consta, pero presumo que tiene una influencia decisiva en algunos de los nombramientos. Sobre todo en el nombramiento de Antonio Garrigues y muy especialmente en el del ministro de Asuntos Exteriores. El ministro de Asuntos Exteriores, Areilza, José María Areilza, que era un hombre que había tenido una participación en la época del régimen como embajador en distintos lugares, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores. Y realmente Areilza fue un gran ministro de Asuntos Exteriores en aquel primer momento en que estaba todavía muy condicionado porque no había un régimen democrático. Se esperaba que hubiera un régimen democrático, se pensaba que avanzaría, pero avanzó despacio porque la cortapisa fue fundamentalmente el presidente del gobierno. Ahí hubo una decisión que yo creo que fue muy acertada, aunque algunos pudimos criticarla en aquel momento internamente, que era por qué un hombre como aquel que había sido pues un perjuicio probablemente para un desarrollo mínimo en la etapa final de Franco, como era Arias Navarro, cómo pudo conservarle el rey, y fue un gran acierto. Fue un gran acierto del rey y fue un gran acierto también del presidente de las Cortes, porque Torcuato Fernández Miranda fue el que recomendó al rey que él se quedase al frente de las Cortes y no del gobierno, porque desde las Cortes podía hacer lo que luego efectivamente hizo. Y yo recuerdo siempre el discurso magnífico que pronunció el rey en el Congreso de Estados Unidos ante la Cámara de Representantes y el Senado, en el que hizo un discurso que hizo ponerse en pie 10, 15 veces a todos los congresistas, en un discurso en el que marcaba claramente cuál debía ser el futuro. Los pasos importantes se dan a partir del mes de julio de 1976. 1976, con el cambio de presidente de gobierno, cambio que fue una gran sorpresa. Fue una gran sorpresa. Yo recuerdo que fue en una presentación de credenciales en la que el rey va vestido de capitán general. El rey le dijo: no, yo hoy me quedo.
y se quedó en el palacio y el ministro salió. Y se quedó porque había avisado al presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, que acudió al Palacio Real e insisto en que le recibe el rey vestido con toda la ornamenta propia del poder que encarna el jefe del Estado, monarca, y le dice: Carlos, te doy las gracias, has sido muy amable, has trabajado muy bien, pero yo estoy dispuesto a cambiar al presidente del gobierno. Creo que debe haber un nuevo presidente de gobierno. Y efectivamente hubo un cambio de presidente de gobierno, y el presidente de gobierno, contra todo pronóstico, y gracias fundamentalmente a la mano de Torcuato Fernández Miranda, cuya tarea fue definitiva, y por eso ahí se comprende el que él no quisiera ser presidente de gobierno en un primer momento, sino que quiso ser presidente de las Cortes, para poder facilitar el resultado que luego se alcanzó, y es la designación de Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Era un momento de tensión porque había unas fuerzas que querían destruir desde dentro el proceso de cambio y desde fuera también, de manera que aquello era una situación difícil, pero había un factor muy importante, y es que había una sociedad que respondía a las pautas que marcaban una serie de personas y instituciones: el rey, el presidente del gobierno, el presidente del Congreso. Esas eran unas personas que estaban absolutamente decididas porque sabían que a España lo que le convenía era pasar el umbral de indecisión que había existido hasta entonces y llegar a un régimen plenamente democrático. En aquel momento no había unas cámaras, no había, pero sí hubo un Congreso de los Diputados que permitió el adoptar una ley, que fue una ley fundamental, que se aprobó finalmente por referéndum el 15 de diciembre de 1976, que fue la ley para la reforma política. Esa fue fundamental. Y hay unas personas que jugaron un papel muy importante. Aquello ya empezó a discurrir ya con naturalidad, y a partir de entonces ya encauzamos los miembros del gobierno, que teníamos pues la idea de que era necesario llegar a un reconocimiento del Partido Comunista, que fue una decisión arriesgada, pero absolutamente imprescindible. No se podía llegar a un régimen plenamente democrático si no hubiera sido por la legalización del Partido Comunista. Esto se mantuvo con un secreto muy grande. Yo me acuerdo que un día el presidente del gobierno me llamó, fue unos días antes de la Semana Santa de 1977, y me dijo: mira, tengo que contarte una cosa que es un secreto completo, no puedes decírselo a nadie, pero te lo digo porque tienes que preparar una nota para el próximo sábado, para enviar a todas las representaciones diplomáticas, porque vamos a proceder al reconocimiento del Partido Comunista. Y así fue. Yo no se lo dije naturalmente a nadie, preparé el papel, a las 8 de la mañana yo estaba en el campo, me fui al ministerio y desde allí mandé la noticia a todas las embajadas para que supieran que se había reconocido el Partido Comunista. Protagonistas de verdad habían sido esos que hemos dicho, es decir, que era el rey, era el presidente del gobierno, el presidente de las Cortes, era el propio Santiago Carrillo, pues Santiago Carrillo jugó con una enorme lealtad, es decir, una lealtad a España, en definitiva, porque él podía haber creado dificultades. Sin embargo, aquello fue algo muy fluido y que demostró una madurez grande del pueblo español, y una madurez grande, sobre todo, de los líderes políticos que en aquel momento encauzaban aquel proceso de cambio. Fue un proceso de normalización en el cual éramos como los demás. Es decir, que la elección del Partido Comunista era lógica, las tensiones. Lo que no era lógico era que, mientras tanto, ETA estaba matando a gente, en que había, y luego tuvimos pues otras muertes, como la de los abogados, todo aquello fue un momento de gran convulsión, de gran dificultad. Pero las cosas son más fáciles de arreglar cuando hay un norte claro, cuando hay un objetivo claro. Y el objetivo era muy claro. El objetivo era llegar a un régimen plenamente democrático a través de unas elecciones democráticas, que son las que se celebraron el 15 de junio del 76. Fue el paso de una situación a otra, pero desde el factor perturbador fue de las muertes tanto por parte de la extrema izquierda, el grupo de ETA, es decir, todo aquello fue un factor que dificultó mucho el proceso, pero lo que había, una cosa muy importante, era una determinación por los gobernantes, empezando por el rey, y una determinación por
por el español. Es decir, los españoles querían que se produjera un cambio. Los españoles eran, no todos, naturalmente, porque había algunos que eran refractarios, porque algunos querían ir más lejos, otros más. Pero en general, el proceso de cambio fue acompañado por un consenso. Hubo que hacer los acuerdos de la Moncloa, que se hicieron a partir del año 77, una normalización de relaciones diplomáticas. Se normalizaron relaciones diplomáticas con 19 países en unos pocos meses, con países donde era insospechado, como era por ejemplo la Unión Soviética, y sin embargo se hizo y no pasó nada. Relaciones con todos los países de Europa del Este, relaciones con países con los que ya existían relaciones, pero se crearon lazos mucho más sólidos, como era con Gran Bretaña, con Francia. Ten en cuenta que en el año 77 se solicita la apertura de negociaciones con las comunidades europeas, que yo presento el 28 de julio de 1977 en Bruselas. Se solicita la apertura de negociaciones con el Consejo de Europa, que fue una tarea muy difícil. El Consejo de Europa es la sede de los derechos humanos y las libertades públicas. Pero tenían cierta desconfianza los líderes del Consejo de Europa, los distintos gobiernos de los países que lo integran, porque en Portugal les habían dado unas facilidades, luego había habido una revolución y dijeron no, mientras un país no tenga una constitución, no debemos de aceptar el que ingrese en el Consejo de Europa. Y finalmente dijeron que ponían una condición, que todos los líderes políticos fueran a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y dejaran testimonio de que aceptaban plenamente la adhesión democrática, de que España era una democracia, de que España reunía todas las condiciones y que por consiguiente se comprometían al respeto de esas libertades públicas. Todos ellos asistieron a aquella sesión y permitieron al ministro de Asuntos Exteriores, que era yo en aquel momento, firmar el acuerdo, primero el Convenio de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Yo sentí una verdadera emoción al firmar aquello, al amparo de aquellas palabras, y sobre todo cuando vi cómo se enarbolaba la bandera de España en aquella plaza de Europa de Estrasburgo, y realmente fue un momento importante, fue un paso decisivo realmente para la consolidación de nuestra democracia. Adolfo Suárez no creía en eso, creía que era bueno el paso a Europa, pero no creía en la OTAN. Y yo estaba convencido de que lo que hacía falta, después de los pasos que habían dado, Consejo de Europa, la apertura de negociaciones con las comunidades, la normalización de relaciones diplomáticas con todos los países, la normalización de relaciones con la Unión Soviética, me parecía que había que entrar en la OTAN. Bueno, y fue así, y por consiguiente, y Suárez creía que no. Suárez creía que no, y por tanto, pues el cese, cuando yo cesé como ministro, él me llamó por teléfono y yo me daba cuenta en la conversación que lo que me tenía que decir, bueno, Adolfo, ya sé lo que me vas a decir, me vas a decir que ceso como ministro, si me parece muy bien, yo llevo ya muchos años. ¿Ya? Y recuerdo que entonces él me dijo, bueno, pero mira, yo lo que quisiera es que tú fueras a un puesto importante. Entonces me ofreció varias cosas. Y me ofreció pues, el Consejo de Estado, Naciones Unidas, tal. Y dije, no, pero mira, no te empeñes en darme, no quiero nada más que ser diputado. Y 8 días, 10 días, estando yo en el campo, me llamó Rodolfo Martín Villa. Me llamó Rodolfo Martín Villa para decirme que iba a ver a Suárez a Ávila y que pasaba por el Escorial, donde yo tengo una casa, y que quería verme. Me dijo, no, mira, es que me ha dicho Adolfo Suárez que, claro, tiene que nombrar al primer gobernador general en el País Vasco. A ver si tú aceptarías. Pero en fin, oye, perdona, yo dije, oye, mira, es lo único que yo puedo aceptar. Yo no he querido nada más, pero eso podría aceptarlo, pero necesito el aval de 2 personas que casualmente están aquí, que son mi mujer y mi madre. Fue una experiencia durísima, porque, bueno, era un momento en el cual, en el primer año hubo 99 muertos por ETA, en el primer año. Ahí me tiraron una bomba al jardín de la casa en la que vivía. Pero yo me quedé satisfecho de hacer lo que creía que debía hacer. Fue un momento enormemente duro, pero tuve una gente estupenda al lado. Jaime Mayor me acompañó mucho, mi sobrino, y realmente pues hubo unas personas que me acompañaron muchísimo. Yo creo que han conseguido lo que querían. ETA no es un movimiento de matar por matar, no, eso no es. Pero no matan por matar, matan para conseguir un resultado. Eso es mi opinión. Es decir, que por consiguiente esto no ennoblece nada, sino al contrario. Realmente eso
Eso es dramático, es tremendo. Pero ellos, ¿qué querían? Querían lograr un camino a la independencia y creyeron que el camino hábil era a través de lo que hicieron. No es que mataban, por matar, sino matar para conseguir ese resultado, que es doblemente grave, vamos, porque no es un momento de irascible, de tal, que matan. No. Matan con la cabeza, matan con la reflexión, lo cual es todavía mucho más grave. En el País Vasco la situación está más calmada, pero de todas maneras siempre asoma esa vocación clara nacionalista de la independencia. Es decir, la independencia está siempre viva en el sentimiento. Es decir, en el corazón del nacionalista está más o menos de forma encubierta esa vocación de alcanzar la independencia. El nacionalista siempre tiene una vocación de alcanzar un autogobierno. Está en la voluntad y en el deseo de un nacionalista. Lo que no puedo es aceptar que eso pueda hacerse de cualquier procedimiento, como he dicho antes, como era con las muertes, como se hace por parte de ETA. No. Hubo, eso sí, una cierta comprensión hacia ETA, aún aconsejando las muertes, pero entendiendo pues aquellos jóvenes entusiastas y tal. Es decir, todo aquello. Hoy la situación es distinta, hoy han alcanzado algunas de las metas que pretendían los nacionalistas, las han logrado, no han logrado el remate, pero la vocación va en esa dirección y eso siempre me preocupa. Yo me he sentido siempre muy cerca, ya digo, de algunas de las ideas del Partido Nacionalista Vasco y del reconocimiento del hecho diferencial de los distintos pueblos de España. Es decir, yo creo que el hecho diferencial enriquece precisamente la unidad de España. La unidad de España existe y tiene fuerza porque el reconocimiento de los hechos diferenciales, reconoce sus lenguas, reconoce sus formas de vida, sus hábitos, sus costumbres, y por consiguiente yo creo que ese es un factor positivo. El futuro siempre es incierto y solo Dios es su guardián, de manera que es muy difícil ahora rehacer, es muy fácil rehacer la historia desde el presente. Pero en aquel momento yo creo que Suárez hizo lo que tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer era llegar a unas elecciones democráticas. Y para llegar a las elecciones democráticas había que ceder cosas en el camino. Y por consiguiente yo creo que hizo en aquel momento. Y luego ya el tema más importante a partir del 15 de junio de 1977 fue el tema económico. Y los pactos de la Moncloa tuvieron una importancia enorme. Es decir, yo creo que el talento de Suárez fue el encontrar a las personas que necesitaba en cada momento y luego ya, pues estos iban cada uno por su curso, pero el tener una persona como él. Primero, aquella reunión que hubo en la Moncloa para formar aquellos pactos que se llaman los pactos de la Moncloa, tuvo una importancia enorme. Y ahí era necesario ceder cosas. Siempre mantenerlo en las esencias. Las esencias no se alteran, las esencias no se cambian, no se negocian, pero lo demás es posible negociarlo. Se negoció y salió bien. Bueno, y yo creo que aquello al final dio un buen resultado. Llegamos a aquel año 78, 79, y las cosas a partir del 79, cuando ya se había hecho el cambio político, el cambio económico, el social, el político, el internacional, Suárez se dio cuenta que ya tenía un espacio escaso. Yo me acuerdo que salí del Congreso con Rodolfo Martín Villa y le dije, te acompaño hasta el Ministerio del Interior, que estaba entonces en Castellana 3, creo, Castellana 5. Y los dos coincidimos, los dos nos conocíamos hacía muchos años, ya desde los años 50 conocí a Rodolfo Martín Villa, y coincidimos que aquello no iba bien. Es decir, aquel silencio de Suárez en un debate parlamentario, que eran los demás los que tenían que intervenir, aquello no iba bien. Y efectivamente, el declive empieza ya a partir del final del año 79, el 80, hay un deterioro muy grande y Suárez ya no sabe muy bien lo que hacer. Y es el momento en el cual se produjo el 23F. Pero de todas maneras, aunque no hubiera habido el 23F, había ya, evidentemente, había un descontento por parte de las Fuerzas Armadas, todo eso, que provoca ese 23F, pero Suárez se siente ya inseguro, aquella firmeza que había tenido antes empieza a desaparecer y ya finalmente, pues, decide marcharse. Yo creo que la conspiración empezó por él. Él era una conspiración a sí mismo. Se sentía inseguro. Suárez era un hombre que necesitaba el cariño de la gente, porque él lo daba por creces. Él era un hombre muy amable, muy cariñoso con todo el mundo y quería que le mostraran el cariño. Sin embargo, que le habían encumbrado hasta lo más alto
pues empezó a perder la confianza y sobre todo perdió la confianza de la persona que le había designado, que era el rey. El rey se dio cuenta muy bien, porque el rey tenía un olfato muy grande y se dio cuenta de que aquello ya no funcionaba y que había que dejarle caer. Y la entrevista que tuvieron, pues fue una entrevista fría, una entrevista muy fría, cuando Suárez le dice al rey, después de una comida en Zarzuela, en la cual iba habitualmente, una vez cada tanto tiempo, a comer a la zarzuela, le dice, pues yo me voy, y el rey no tiene ninguna insistencia en que se quede. El rey, Fernández de Miranda y Suárez, que en definitiva era lo que hacíamos, y decía yo al principio de mi charla, pues eran las tres personas que con muchos más, con socialistas, con los Carrillo de turno, con los Felipe González de turno, con también nacionalistas que en aquel primer momento jugaron un papel, pero realmente hay una figura central que es la del rey. El rey fue el que hizo posible el cambio.